Nunca pensé que recibiría esa llamada durante la clase de economía del profesor Martínez. La repentina vibración de mi teléfono me sobresaltó y cuando vi mamá en la pantalla, mi corazón se hundió. Papá había estado luchando contra el cáncer de páncreas durante meses y de alguna manera simplemente lo supe. Emily, la voz de mamá se quebró. Tu padre se ha ido. El aula de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado llena. A los 21 años pensé que estaba preparada para este momento. Papá y yo habíamos hablado de ello durante mi última visita a casa, cuando el médico dijo que el tratamiento ya no estaba funcionando. Me apretó la mano y me dijo: mi valiente niña, estarás bien, pero nada te prepara realmente para perder a tu padre. Siempre había sido la niña de papá. Al crecer, él había sido quien me enseñó a montar en bicicleta, me ayudó con las tareas de matemáticas y, más tarde, me llevó a visitar universidades. Mamá era más un espíritu libre. Nunca había tenido un trabajo estable, prefiriendo centrarse en sus diversos pasatiempos y actividades sociales. A papá no le importaba. Su trabajo como asesor financiero nos proporcionaba una buena vida y le encantaba ver a mamá feliz. Después de obtener permiso de la oficina del decano para tomarme un tiempo libre, reservé el primer tren disponible a casa. El viaje de 3 horas me dio tiempo para pensar en los últimos meses. Papá había sido tan metódico en todo, incluso en su enfermedad. Se aseguró de que lo visitara con regularidad, tuvo largas conversaciones conmigo sobre el futuro y no dejaba de recordarme lo orgulloso que estaba de mi decisión de estudiar administración de empresas. Cuando llegué a nuestra casa suburbana de 2 pisos, mamá estaba esperando en la puerta, con el rímel corrido por la cara. Me atrajo hacia un fuerte abrazo, su blusa de diseñador húmeda por las lágrimas. Oh, Emily, ¿qué voy a hacer? Esta casa, todas las facturas. No he trabajado en 20 años. La guié a la cocina, notando la copa de vino medio vacía en la encimera. Mamá, primero tenemos que centrarnos en los arreglos del funeral. ¿Papá dejó alguna instrucción? Hizo un gesto vago hacia su despacho. Todo está en su escritorio. Siempre fue tan organizado. Extendió la mano hacia la copa de vino. Los días siguientes fueron un borrón de preparativos funerarios. Mamá parecía incapaz de tomar ninguna decisión, rompiendo en llanto cada vez que le pedía su opinión sobre las flores o el programa del servicio. Me encontré coordinando con la funeraria, llamando a familiares y manejando todos los arreglos mientras ella calmaba sus nervios con más vino. La mañana del funeral llegó clara y fresca. La gente llenó nuestra casa ofreciendo condolencias y trayendo guisos. Mamá montó un gran espectáculo, derrumbándose dramáticamente varias veces durante el servicio. Noté a su amiga Sandra dándole palmaditas en la espalda, susurrándole algo al oído que hizo que mamá asintiera vigorosamente. Tu padre era un hombre tan maravilloso, me decían los familiares. Siempre pensaba en el futuro, siempre cuidaba de su familia. Sonreí cortésmente, manteniéndome firme. Papá no hubiera querido que me derrumbara. Me había criado para ser más fuerte que eso. Aún así, mientras veía cómo bajaban su ataúd a la tierra, no pude evitar preguntarme qué cambios traería esta pérdida a nuestras vidas. Una semana después del funeral, mamá y yo estábamos sentadas en el despacho del señor Peterson para la lectura del testamento de papá. Mamá jugaba nerviosamente con su collar de perlas, un regalo de papá por su 20 aniversario. El señor Peterson se ajustó las gafas y comenzó a leer en su tono preciso y mesurado. Estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, yo, Robert James Harrison, declaro este como mi último testamento. Escuché atentamente mientras describía los detalles. Cuando llegó a las disposiciones principales, el nerviosismo de mamá cesó abruptamente. A mi querida hija, Emily Harrison, le dejó nuestra casa familiar, junto con la suma de $200,000. La cabeza de mamá se levantó de golpe. Podía sentir su tensión a mi lado. A mi esposa, Catherine Harrison, le dejo una asignación mensual de $1,500, que se pagará de mi fondo de jubilación.
Eso es todo. La voz de mamá se quebró. Soy su esposa, 23 años de matrimonio, y esto es lo que recibo. Señora Harrison, el tono del señor. Peterson era amable pero firme. Su esposo consideró cuidadosamente estos arreglos. El testamento está debidamente ejecutado y es legalmente vinculante. Sería mejor aceptar su decisión. Mamá murmuró algo entre dientes, sus dedos ahora retorciendo su collar con tanta fuerza que me preocupaba que se rompiera. El viaje a casa fue tenso, lleno solo de sus ocasionales comentarios murmurados sobre lo injusto y no puedo creer que hiciera esto. Esa noche nos preparé una cena sencilla, la receta de pasta favorita de papá. Mamá jugó con la comida en su plato antes de finalmente mirarme. Emily, simplemente no lo entiendo. Su voz tembló. ¿Por qué tu padre te dejaría todo a ti? La casa, todo ese dinero. Quiero decir, ¿qué se supone que debo hacer? ¿A dónde se supone que debo ir? Extendí la mano por encima de la mesa y tomé la suya. Mamá, no tienes que ir a ninguna parte. Puedes quedarte y cuidar de la casa mientras estoy en la universidad. Será bueno para las dos. La actitud de mamá cambió por completo. Apretó mi mano con lágrimas en los ojos. Oh, Emily, eres la mejor hija del mundo. Sabía que no me defraudarías. Unos días después, regresé a la universidad, estableciendo pagos automáticos para los servicios públicos de la casa y los impuestos sobre la propiedad desde la cuenta que papá me dejó. Mamá y yo comenzamos a tener videollamadas regulares por Skype. Parecía estar mejor, contándome sobre las clases de arte a las que se había inscrito para ayudarla a lidiar con su dolor. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, nuestro patrón de comunicación comenzó a cambiar. Las videollamadas se hicieron menos frecuentes. Sus respuestas a mis mensajes de texto se volvieron más breves. Y cuando llamaba, a menudo la encontraba distraída, evasiva, con una copa de vino en la mano. Una sensación inquietante comenzó a crecer en mi interior. Algo no estaba bien. Nunca pensé que recibiría esa llamada durante la clase de economía del profesor Martínez. La repentina vibración de mi teléfono me hizo saltar y al ver mamá en la pantalla, mi corazón se desplomó. Papá había estado luchando contra el cáncer de páncreas durante meses y de alguna manera simplemente lo supe. La voz de mamá se quebró al otro lado de la línea. Emily, tu padre se ha ido. El aula, de repente, se sintió demasiado pequeña, demasiado opresiva. Con 21 años, creí estar preparada para este momento. Papá y yo habíamos hablado al respecto durante mi última visita, cuando el médico nos comunicó que el tratamiento ya no surtía efecto. Él me apretó la mano y me dijo, «Mi valiente niña, estarás bien». Pero nada te prepara realmente para la pérdida de un padre. Siempre fui la niña de papá. Durante mi infancia, él fue quien me enseñó a montar en bicicleta, me ayudó con las tareas de matemáticas y, más adelante, me acompañó a visitar universidades. Mamá, en cambio, era un espíritu libre. Nunca tuvo un trabajo estable, prefiriendo dedicarse a sus diversos hobbies y actividades sociales. A papá no le importaba. Su trabajo como asesor financiero nos brindaba una vida cómoda y él amaba ver a mamá feliz. Tras obtener el permiso de la decana para ausentarme, reservé el primer tren disponible a casa. Las 3 horas de viaje me permitieron reflexionar sobre los últimos meses. Papá había sido metódico en todo, incluso en su enfermedad. Se aseguró de que lo visitara regularmente, mantuvimos largas charlas sobre el futuro y siempre me recordaba lo orgulloso que estaba de mi decisión de estudiar administración de empresas. Al llegar a nuestra casa, de 2 plantas en los suburbios, mamá me esperaba en la puerta con el rímel corrido por el rostro. Me abrazó con fuerza. Su blusa de diseñador estaba húmeda de lágrimas. Oh, Emily, ¿qué voy a hacer? Esta casa, todas las facturas. Llevo 20 años sin trabajar. La conduje a la cocina, donde noté una copa de vino medio vacía sobre la encimera. Mamá, debemos enfocarnos en los arreglos del funeral. ¿Dejó papá alguna instrucción? Señaló vagamente hacia su despacho.
Todo está en su escritorio. Siempre fue tan organizado. Luego tomó la copa de vino. Los días siguientes fueron una vorágine de preparativos funerarios. Mamá parecía incapaz de tomar decisiones, deshaciéndose en lágrimas cada vez que le preguntaba su opinión sobre las flores o el programa. Me encargué de coordinar todo con la funeraria, contactar a los familiares y gestionar los arreglos, mientras ella calmaba sus nervios con más vino. La mañana del funeral amaneció clara y fría. La casa se llenó de gente que ofrecía condolencias y traía comida. Mamá protagonizó un dramático espectáculo, derrumbándose varias veces durante el servicio. Observé a su amiga Sandra consolándola, susurrándole algo al oído que hizo que mamá asintiera con vehemencia. «Tu padre era un hombre maravilloso», me repetían los familiares. Siempre previsor, siempre cuidando de su familia. Sonreía cortésmente, esforzándome por mantener la compostura. Papá no hubiera querido verme desmoronarme. Me educó para ser fuerte. Sin embargo, al ver cómo descendía el ataúd a la tierra, me pregunté qué cambios traería esta pérdida a nuestras vidas. Una semana después, mamá y yo nos encontrábamos en el despacho del señor Peterson para la lectura del testamento. Mamá jugaba nerviosamente con su collar de perlas, un regalo de papá por su 20º aniversario. El señor Peterson se ajustó las gafas y comenzó a leer con voz precisa y mesurada. En pleno uso de mis facultades mentales, yo, Robert James Harrison, declaro este como mi último testamento. Escuché atentamente los detalles. Al llegar a las cláusulas principales, la inquietud de mamá cesó abruptamente. A mi querida hija, Emily Harrison, le dejo nuestra casa familiar y la suma de $200,000. Mamá levantó la cabeza de golpe. Podía sentir su tensión. A mi esposa, Catherine Harrison, le dejo una pensión mensual de $1,500 a cargo de mi fondo de jubilación. «¿Eso es todo?», exclamó mamá con voz quebrada. «Soy su esposa, 23 años de matrimonio, ¿y esto es lo que recibo?». «Señora Harrison», respondió el señor. Peterson, con tono amable pero firme, su esposo meditó cuidadosamente estas disposiciones. «El testamento es válido y legalmente vinculante. Le recomiendo aceptar su decisión». Mamá murmuró algo entre dientes, retorciendo el collar con tanta fuerza que temí que se rompiera. El viaje a casa fue tenso, salpicado por sus comentarios sobre la injusticia y la incredulidad ante la decisión de papá. Esa noche preparé una cena sencilla, la pasta favorita de papá. Mamá apenas tocó la comida antes de mirarme. «Emily, no lo entiendo», dijo con voz trémula. «¿Por qué tu padre te lo dejaría todo a ti? La casa, el dinero. ¿Qué se supone que haga? ¿A dónde iré?». Le tomé la mano. «Mamá, no tienes que irte a ningún lado. Puedes quedarte y cuidar la casa mientras estoy en la universidad. Será bueno para ambas». Su actitud cambió por completo. Me apretó la mano con lágrimas en los ojos. «Oh, Emily, eres la mejor hija del mundo. Sabía que no me abandonarías». Días después, regresé a la universidad y programé pagos automáticos para los servicios e impuestos de la casa desde la cuenta que papá me había dejado. Mamá y yo comenzábamos a tener videollamadas regulares. Parecía estar mejor, contándome sobre sus clases de arte para afrontar el duelo. Sin embargo, con el paso de los meses, nuestra comunicación se fue deteriorando. Las llamadas eran menos frecuentes, sus mensajes más breves. Cuando la llamaba, a menudo la encontraba distraída, evasiva, con una copa de vino en la mano. Una inquietante sensación crecía en mi interior. Algo no andaba bien. Las conversaciones fluidas se habían transformado en intercambios superficiales, cada vez más cortos. Mamá siempre tenía algún compromiso o algo que hacer. Me decía a mí misma que era bueno que se mantuviera ocupada, que tal vez era su forma de sanar. Llegó diciembre con una capa de nieve y la promesa de la Navidad en el aire. Tras meses de llamadas telefónicas cada vez más cortas con mamá, decidí sorprenderla con una visita anticipada por las fiestas.
El viaje en tren estuvo lleno de recuerdos de navidades pasadas. Desde la estación tomé un taxi a casa, observando las calles familiares. Usé mi llave para abrir la puerta en silencio, planeando sorprender a mamá. La casa olía a canela y café, al menos eso no había cambiado. Pero entonces escuché risas provenientes de la sala de estar, la voz de mamá y la de un hombre. Me asomé a la puerta y me quedé helada. Mamá estaba sentada en el sofá junto a un hombre que nunca había visto antes. Parecía unos 5 años menor que ella, llevaba una bufanda artística y le sostenía la mano. Estaban sentados muy juntos, riendo de algo, con una actitud de completa comodidad el uno con el otro. La tensión acumulada durante los últimos días estalló. En realidad no, dije con firmeza. Esta es mi casa. Papá me la dejó a mí, no a mamá, y mucho menos a extraños que quieren mudarse y apoderarse de ella. La habitación quedó en silencio. El rostro de Rachel se puso rojo y su esposo comenzó a murmurar sobre lo malagradecidos que son los jóvenes de hoy en día. Los padres de James intercambiaron miradas significativas. Su madre chasqueó la lengua con desaprobación, pero apenas los escuché. Miraba fijamente a mamá y ella me devolvía la mirada con una expresión que nunca antes le había visto. Una mezcla de vergüenza, ira y algo más que parecía casi odio. La familia de James no se quedó mucho tiempo después de mi estallido. Claramente no somos bienvenidos aquí, anunció Rachel, conduciendo a sus hijos hacia la puerta. De todos modos, no me gustaría vivir en esta casa. Su énfasis en esta casa la hizo sonar como una maldición. Tan pronto como la puerta se cerró tras ellos, mamá explotó. ¿Cómo pudiste? Gritó con el rostro rojo de ira. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Esta es mi nueva familia. No, mamá, respondí, manteniendo la calma como papá me había enseñado. Es la familia de James, y planeaban apoderarse de mi casa como si ya fuera suya. Tu casa. Se rió con amargura. Esta fue nuestra casa familiar mucho antes de que tu padre decidiera tener favoritos en su testamento. Hice lo correcto, dije con firmeza. Y si no puedes verlo, entonces tal vez papá tenía razón sobre todo, después de todo. El resto de mis vacaciones transcurrió en un silencio gélido. Mamá y James desaparecían en su habitación cada vez que yo estaba cerca. Pasé la mayor parte del tiempo visitando a la familia de papá. Sarah lloró cuando supo que la habían excluido de la cena de Navidad y el tío Mike simplemente negó con la cabeza con tristeza y dijo: «Tu padre estaría desconsolado al ver esto». Al regresar a la universidad, pensé que la distancia podría ayudar a sanar las cosas. Me equivoqué. Las llamadas de mamá volvieron a llegar, pero eran diferentes. Apenas preguntaba por mis clases o mi vida. En cambio, cada conversación giraba en torno al dinero. James y yo estamos pasando apuros. Emily, me dijo en una llamada. La pensión mensual apenas alcanza para nada en estos días. Necesitamos ayuda. Mamá, tal vez sea hora de que ambos busquen trabajo, sugerí con suavidad. La línea quedó en silencio por un momento. ¿Cómo te atreves? Siseó finalmente. Soy tu madre. Te crié, y ahora actúas como una extraña cruel y despiadada. La llamada terminó con un clic. 1 hora más tarde, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Una foto de un refrigerador vacío seguida de un texto dramático. Cuando nos muramos de hambre, será por tu culpa. Miré el mensaje durante mucho tiempo, recordando cómo mamá solía manipular a papá de la misma manera cuando quería algo. Él generalmente cedía, diciendo que era más fácil que pelear. A pesar de saber que no debía hacerlo, me encontré transfiriendo dinero de la cuenta de papá a la suya. Se convirtió en un patrón, sus súplicas dramáticas, mis transferencias a regañadientes, su gratitud temporal seguida de más demandas. Los meses siguientes transcurrieron de esta manera, con mamá y James viviendo en mi casa mientras yo terminaba la universidad. No asistieron a mi ceremonia de graduación, enviando un mensaje de texto sobre estar demasiado ocupados con una exposición de arte. Sabía que era porque había dejado de enviar dinero extra el mes anterior,
cansada de financiar su estilo de vida. Después de graduarme, decidí volver a casa. Cuando le conté a mamá mis planes, su respuesta fue, en el mejor de los casos, tibia. «Ah, ¿vas a volver?», dijo con voz plana. «Bueno, supongo que es tu casa». La forma en que enfatizó tu casa me recordó el tono de Rachel aquel día de Navidad. Encontrar trabajo no me llevó mucho tiempo. Los antiguos contactos de papá en el sector financiero me ayudaron a conseguir un puesto en Anderson & Mills Financial Services. Me entregué al trabajo, agradecida por la distracción de la situación cada vez más tensa en casa. Mientras tanto, mamá y James se establecieron en una rutina propia, una que no incluía trabajar. Mamá seguía recibiendo su pensión mensual de $500 del fondo de jubilación de papá, pero la gastaba principalmente en entretener a la familia de James. Cada fin de semana traía consigo otra reunión artística o cena con los parientes de James esparcidos por la sala de estar, bebiendo vino y criticando las obras de arte de los demás. Comencé a notar que las facturas se acumulaban. Los servicios públicos se habían duplicado desde que me había ido a la universidad. Al parecer, los espíritus creativos necesitaban mucha calefacción y agua caliente. Las facturas del supermercado eran astronómicas gracias a las frecuentes fiestas de mamá, y de alguna manera yo me había vuelto responsable de todo. Cada vez que regresaba a casa después de hacer la compra, la mitad de la comida desaparecía en una de sus fiestas. Encontraba botellas de vino vacías en el contenedor de reciclaje y escuchaba a Rachel, la hermana de James, riendo en la cocina mientras se servía los bocadillos que había comprado para mis almuerzos de trabajo. «Tu madre es tan generosa», escuché decir a Rachel una noche, «a diferencia de algunas personas en esta casa». El punto de ruptura llegó después de 3 meses de este acuerdo. Acababa de pagar los impuestos sobre la propiedad, que mamá había olvidado mencionar que vencían, cuando me acraló en la cocina. «Emily, tenemos que tener una conversación seria. En realidad, mamá, yo también he querido hablar contigo». Pero me interrumpió con el rostro con esa expresión familiar que solía tener cuando le exigía algo a papá. «Margaret me contó algo interesante hoy. Su hija Julie trabaja en tu departamento». Mi estómago se revolvió. «Julie, la chismosa de la oficina, por supuesto. Dice que ganas $600 al mes», continuó mamá entrecerrando los ojos. «Y aún así, mira cómo tratas a tu familia. Lo mínimo en comestibles, quejándote de cada pequeña factura, haciendo que James se sienta culpable por sus materiales de arte. Eres egoísta y avariciosa, igual que acusabas a tu padre de ser todos esos años». La miré fijamente, impactada por la amargura en su voz. «Así que esto es lo que va a pasar», continuó con una calma inquietante. «Me vas a dar todo tu salario cada mes. Yo administraré los gastos del hogar y si te comportas como una buena hija, te devolveré tal vez 1/3, posiblemente incluso la mitad, si empiezas a mostrar el debido respeto a James y su familia». Me quedé de pie en mi cocina, mirando a mi madre con incredulidad. La mujer que me había preparado los almuerzos escolares, que me había besado las rodillas raspadas, que había llorado en mis brazos en el funeral de papá, ahora me exigía todo mi salario como una especie de señor feudal. «No te voy a dar mi salario», dije con firmeza. «De hecho, tal vez sea hora de que tanto tú como James encuentren trabajo. Estoy cansada de mantenerlos». Su rostro se contorsionó en una mueca desagradable. «Tu padre te dejó más dinero del que mereces, $200,000, y eres demasiado egoísta para compartirlo con tu propia madre». Sentí un dolor de cabeza formándose detrás de mis ojos. «Hablaremos de esto mañana», dije, girándome para irme, «cuando pienses con más claridad». A la mañana siguiente bajé a desayunar y encontré a mamá y a James sentados a la mesa, con aspecto de gatos que hubieran atrapado a un canario. La cocina olía a café y a manipulación. «Emily, querida», comenzó mamá con voz melosa. «James y yo tuvimos una larga charla anoche». James asintió con aire de sabiduría a su lado.
vestido con otro de los suéteres caros que esencialmente yo había pagado. Hemos encontrado la solución perfecta, continuó, ya que cuidamos tan bien de la casa, limpiando, cocinando, manteniéndolo todo, es justo que nos pagues por nuestros servicios. James sonrió con benevolencia. Creemos que tu salario completo, los $4,600, sería una compensación justa. Tomé un largo sorbo de café, dejando que el absurdo de su propuesta se asentara. La casa que decían mantener tenía bolas de polvo del tamaño de conejos reales. La última vez que mamá había cocinado probablemente fue antes de conocer a James. Y en cuanto al mantenimiento, me llamaban cada vez que había que cambiar una bombilla. ¿Saben qué? Dije lentamente. Tienen razón. Los servicios deben ser pagados. Sus rostros se iluminaron como árboles de Navidad. Mamá tomó la mano de James, apretándola triunfalmente. Pero continué. No requeriré sus servicios, sobre todo porque en realidad no ha habido ningún servicio del que hablar, a menos que consideren beber vino y organizar fiestas como mantenimiento del hogar. Las sonrisas se congelaron en sus rostros. De hecho, me levanté de la mesa, sorprendiéndome a mí misma por la calma que sentía. Quiero que ambos se vayan de mi casa. Tienen 7 días para encontrar un nuevo lugar para vivir. De lo contrario, contactaré a un abogado para iniciar un proceso formal de desalojo. El color se desvaneció del rostro de mamá al darse cuenta de que hablaba en serio. Se levantó de un salto de su silla, agarrando uno de los viejos platos de papá de la mesa. «Pequeña ingrata». «Rómpelo», dije fríamente, «y lo descontaré de tu próximo cheque de pensión, junto con cualquier otra cosa que dañes durante tu rabieta». La mano de mamá tembló, pero no soltó el plato. Me di la vuelta y subí a mi habitación. Detrás de mí podía oír los gritos de mamá convirtiéndose en sollozos, los intentos de James de consolarla, el sonido de cosas que se golpeaban en la cocina. Pero, por primera vez desde la muerte de papá, sentí que estaba haciendo exactamente lo que él hubiera querido. Unos suaves golpes en la puerta de mi habitación llegaron unas horas más tarde. «Emily, cariño». La voz de mamá había vuelto a su tono meloso. «¿Podemos hablar?» Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, bloqueando su entrada a mi espacio. Se había arreglado el maquillaje y se había puesto el suéter que solía usar cuando intentaba convencer a papá de que le comprara algo caro. «Solo estaba bromeando sobre el dinero», dijo, intentando una risa ligera. «No necesitamos tu salario. James y yo solo queremos seguir viviendo aquí contigo. Somos familia después de todo». «No, mamá», respondí, sintiéndome repentinamente cansada. «He tomado mi decisión. Necesitan encontrar su propio lugar para vivir». Durante los días siguientes, intentó todas las tácticas de manipulación posibles. Dejó notas llenas de lágrimas debajo de mi puerta. Envió a James a suplicar su caso, alegando que cambiarían. Incluso intentó hacerme sentir culpable con más fotos de armarios vacíos y facturas sin pagar. Dejé de comer con ellos, pidiendo comida para llevar a mi habitación. El sonido de sus voces abajo, alternando entre discusiones y la planificación de su próximo movimiento, se convirtió en el ruido de fondo de mi nueva realidad. Una semana después, llegué a casa del trabajo y los encontré empacando. Mamá arrojaba cosas dramáticamente en cajas, asegurándose de que pudiera oír cada objeto golpear el cartón. «Espero que estés feliz», espetó cuando me vio, echando a tu propia madre a la calle. James estaba detrás de ella, con los brazos cruzados. «Vaya hija que resultaste ser». Se fueron esa noche en una ráfaga de improperios y portazos. Mientras su auto se alejaba, recorrí la casa que finalmente era verdaderamente mía. Durante las semanas siguientes, las noticias llegaron a través de la red familiar. La tía Sara me llamó para decirme que mamá hablaba mal de mí con cualquiera que la escuchara, alegando que la había desalojado por pura maldad. Pero yo sabía la verdad, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Finalmente estaba libre. «No te preocupes», me aseguró la tía Sara. «Todos recordamos cómo trató a tu padre.
Nadie se cree su papel de víctima esta vez. El tío Mike me contó que mamá y James habían intentado mudarse con Rachel, la misma hermana que había querido apoderarse de mi casa en Navidad. Ella los rechazó rotundamente. Soltó una risita. Su perfecta nueva familia ya no era tan perfecta. Los padres de James, que habían pasado innumerables tardes disfrutando de las fiestas de mamá en mi casa, también se negaron a acogerlos. Incluso su apoyo público se evaporó una vez que el vino y los aperitivos gratuitos dejaron de fluir. Mamá finalmente encontró un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, utilizando su pensión mensual de papá para pagar el alquiler. Por primera vez en su vida adulta, tuvo que conseguir un trabajo de verdad, un puesto de vendedora en una boutique local. James, fiel a su estilo, permaneció desempleado, todavía alegando que era demasiado creativo para un trabajo normal. Me la encontré una vez en el supermercado. Parecía diferente, mayor de alguna manera, sin todas sus caras cremas y citas en la peluquería. Comenzó a girar hacia mi pasillo, pero rápidamente cambió de dirección con su carrito. Meses después, de pie en mi casa, la casa de mi padre, finalmente me sentí lista para hacer cambios. Ese fin de semana compré muestras de pintura y herramientas de jardinería. La casa que había presenciado tanto drama y dolor se convertiría en algo nuevo. Mientras planificaba las renovaciones, me di cuenta de que a veces hay que derribar algo para reconstruirlo con mayor solidez. Decidí empezar por el jardín. Las plantas, descuidadas durante meses, necesitaban atención. Mientras podaba los rosales que papá había plantado, recordé cómo solía pasar horas cuidándolos, explicándome pacientemente los nombres de cada variedad. Sentí una punzada de tristeza, pero también una renovada determinación de honrar su memoria, cuidando de lo que él amaba. El interior de la casa requería una transformación más profunda. Las paredes, antes decoradas con las fotos familiares de papá, ahora estaban adornadas con las pinturas abstractas de James. Las reemplacé con fotos de papá, mamá y yo en tiempos más felices, recordatorios de la familia que una vez fuimos. La moderna silla que había sustituido al sillón favorito de papá desapareció, dando paso a un sillón nuevo, similar al que él tanto apreciaba. Quería recuperar la esencia del hogar, el calor y la familiaridad que se habían perdido. La renovación de la casa se convirtió en una especie de terapia. Con cada capa de pintura, con cada mueble restaurado, sentía que me liberaba del peso del pasado. La casa, antes escenario de manipulaciones y disputas, se transformaba en un santuario de paz y tranquilidad. Un espacio donde podía recordar a mi padre con cariño, sin la sombra de la amargura y el resentimiento. Poco a poco, la casa volvió a sentirse como un hogar propio, construido sobre cimientos de independencia y autorrealización. Aprendí que la familia no siempre es la que nos toca por nacimiento, sino la que elegimos construir con amor, respeto y honestidad. Y aunque el camino había sido doloroso, finalmente había encontrado la paz y la libertad que tanto anhelaba. La casa, al igual que yo, había renacido de las cenizas más fuerte y resilientes que nunca. Y en ese renacimiento encontré la verdadera felicidad.